tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Contragolpe. Desde hace poco más de un año a esta parte, escuchamos hablar permanentemente de la batalla cultural. Cada gobierno nuevo tiene su batalla cultural porque trata de imponer sus nuevas ideas o de sostener, en todo caso, aquellas que vienen del mandato anterior. En el foro de Davos hace un par de semanas se empezó a hablar nuevamente de la agenda woke, que no es nueva, la han desempolvado y poco se sabe a cuánto hemos llegado hoy en el avance de esa agenda, de qué se trata realmente, a quiénes beneficia, si perjudica a alguien, a quiénes perjudica y por qué está hecho el foco en contra de esta agenda, al menos en dos figuras. Una nos toca de cerca, es el presidente Javier Milei, el otro es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. De este tema vamos a hablar hoy en el programa. Nos presentamos comercialmente y arrancamos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Viví el verano a pleno en Termas de Río Hondo. Sol, playas, relax, actividades y noches a pura diversión. Descubrí la belleza natural de Termas de Río Hondo. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutamos fácil. Bien, y arrancamos formalmente nuestro contragolpe de hoy y hablaba en el inicio de la batalla cultural que trae cada gobierno nuevo, ya a esta altura más de un año de gestión del actual gobierno, justamente, y de otros aspectos que van apareciendo como la agenda woke. Para hablar de este tema estamos con Pablo Romá. Pablo, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Pablo es licenciado en Sociología y, bueno, sabe de este tema y a nosotros nos gusta hablar con la gente que sabe realmente y tratar de aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de las cosas. Pablo, batalla cultural. Sí. ¿A qué llamamos batalla cultural? ¿Desde dónde? ¿Dónde arranca ese término? Porque yo creo que lo instaló este gobierno, porque yo no escuché a... Bueno, en el caso del gobierno anterior era el relato. Exacto. En realidad. Sí, yo creo que es la denominación que le da este gobierno a su corpus ideológico, ¿no? A su construcción de ideas, ¿no? Y esa construcción de ideas toma una forma en el discurso que es la batalla cultural. Es decir, yo creo que la batalla cultural para este gobierno tiene que ver básicamente con su concepción económica, ¿no? Es decir, que el Estado es un imposibilitador o un obstaculizador del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque se mete en muchas instancias en las cuales no se tiene que meter y el gobierno viene a dar esa discusión, es decir, correr al Estado de una cantidad de relaciones que se establecen donde el Estado es un mediador y entre ellas la cuestión con las minorías, ¿no? Con las comunidades, sí, los sectores de la sociedad y que yo creo que es la que más fuerza tiene, es contra la idea de la justicia social.
Yo creo que la batalla cultural de este gobierno lo que expresa es una reacción a una construcción de un Estado que uno podría decir con sus pros, sus contras, sus fortalezas, sus debilidades, pero que se ha venido construyendo desde la lógica del peronismo, ¿no? Esta idea de construir un Estado que dé lugar, que regule, que intervenga, con los distintos procesos, porque no es lo mismo el menemismo, no es lo mismo el 45, el 55. Un Estado presente. Pero la idea de que el Estado es una mediación para el ascenso social, digamos, ¿no? Este gobierno viene a romper eso. Este gobierno tiene otra lógica, es la lógica, la fe en el mercado es el que regula, el mercado es el que sentencia quién gana y quién pierde, y esa es la lógica, y todo lo que existe el gobierno tiene que batallar. Y esa batalla se da en el plano económico porque hay un ajuste muy grande, como el mismo Milei lo planteó, el ajuste más importante de la historia. Sí, la premisa sigue siendo el déficit cero más allá de cualquier reclamo y más allá de cualquier necesidad que vaya surgiendo a lo largo de los meses, que es lo lógico. Y al mismo tiempo batallar sobre el plano de las ideas, sobre la ideología, ¿no? Milei parece que se apoya mucho en Agustín Laje para pensar estas cosas respecto sobre todo a la idea de... Bueno, porque el gobierno tiene ahí algo que le da vuelta con la ideología de género, ¿no? Claramente. Hay un problema cuando uno estudia las teorías, metodología, ¿no? Y ve cómo se van construyendo las teorías. No existen teorías que se hagan desde los márgenes. O sea, no existe una construcción teórica que busque generalizar los márgenes, como hace el presidente Milei. Claro. ¿No? Milei que dice, bueno, hay un caso, lo generalizo y todo la teoría, todo el corpus teórico, todo lo que eso significa, está circunscripto a un caso particular. Claro. Y eso, no hay grises, en la ideología de ellos no hay grises, no hay matices directamente. Y eso uno podría decir, eso es un infantilismo teórico, digamos, ¿no? Es un infantilismo teórico, es una inmadurez teórica en términos del razonamiento, porque nadie hace una conclusión sobre un caso. Si vos tuvieses que hacer una experimentación para tener una hipótesis, ¿no? Claro. No te basarías en un solo caso. No es la lógica de las teorías científicas el tomar un caso para decir, generar una conclusión, digamos. Pruebo un caso, lo falseo, ¿no? Bueno, hay distintas formas, ¿no? Distintas formas en la epistemología, hay distintas formas de construir. Muchas metodologías. Ahora, no hay una teoría que se sustente en un caso. Es decir, porque hubo una pareja de gays que adoptó niños y eran pedófilos y cometieron un delito, la ideología de género llevada al extremo termina ahí. Eso es una inmadurez teórica. Claro, es casi pedir que la justicia se empiece a regir, la justicia penal al menos, por las teorías del Lombroso. Es como retroceder tanto en muchos caminos en los que se ha avanzado. Yo nombraba al comienzo del programa la agenda woke. Surgió en sus inicios esta agenda como el reclamo, la concientización, el despertar justamente ante las políticas racistas en los Estados Unidos, básicamente. Pero con el correr de los años se fueron sumando estas minorías a las que hacías referencia, justamente. ¿Por qué molesta tanto? ¿En qué atenta, por ejemplo, a la teoría económica de este gobierno, o del gobierno de Trump, o de cualquier gobierno de ultraderecha, que una persona se perciba de tal o determinado género, que no es el que tiene biológicamente de nacimiento? Yo creo que es un pensamiento y una doctrina que empieza a gestarse con un componente claramente reaccionario. Y si uno tuviese que buscar la fundamentación, hay sectores, por ejemplo, del Partido Republicano Norteamericano, que están más en las minorías, ellos sí son minorías, ¿no? Claro. En términos de representación en el partido, que pretenden, volver a la idea de la comunidad,
Digo, y en esto se diferencia bastante del pensamiento libertario de Milei, ya que Milei tiene una relación tan simbiótica con Estados Unidos. Vamos a ir después sobre ese tema porque algunas cosas deberían empezar a preocuparnos. La idea de las comunidades, ¿no? La idea de las comunidades donde los privilegios y las jerarquías están bien claras, ¿no? Esta idea de subvertir el orden de las jerarquías, a ese sector le molesta mucho y creo que hay un componente bastante antineoliberal en el sentido de la identificación de las cuestiones identitarias, de las cuestiones que no necesariamente tienen que ver con lo económico y sí con las identidades. En Estados Unidos hubo un movimiento muy fuerte en los 60 y los 70, donde la lucha por las identidades tuvo un peso muy grande, ¿no? En realidad, la teoría de los movimientos sociales surge en Estados Unidos desde ahí, no el movimiento social como lo conocemos nosotros, que es el movimiento que nuclea a los sectores más vulnerables, sino la idea de los movimientos sociales vinculado a los movimientos que reclamaban, bueno, luchas identitarias, cuestiones que no necesariamente tenían que ver con la lucha corporativa económica, digamos, ¿no? Claro. Entonces, me parece que hay una idea de reacción que el Estado no tiene, porque también en ese pensamiento está esta idea de que todo lo que el Estado genera lo termina cristalizando, digamos, ¿no? Y termina fomentando. Es decir, el Estado reconoce las identidades sexuales, termina fomentando las identidades sexuales diferentes. El Estado, tiene una iniciativa sobre la pobreza, ¿no? Claro. Termina incentivando la pobreza. Y bueno, y ahí hay toda una discusión. Sí, creo que quedó más claro, me parece, cuando se discutió en la Argentina con la ley del aborto legal y cuidado y con un marco de salud importante y que había que tenerlo, como que se estaba incentivando al aborto. No, lo que se estaba haciendo es generar un marco legal para algo que existe realmente y que había que solucionarlo de alguna manera. Me parece que se viene acompañado después de toda una situación previa que tiene que ver con la formación, con la ESI y con diferentes políticas que se fueron implementando en esos años y que, insisto, a alguna gente le siguen molestando la diferencia con estar en el poder. Sí, y aparte uno entiende que siempre la legislación va un poco por detrás de las relaciones sociales. Claro. Lo que vos planteabas, yo creo que este gobierno viene a modificar eso, modificarlo, imponer una línea de pensamiento sin debate, sin discusión, ¿no? Porque sí, eso es lo más alarmante. Porque el gobierno opina que si vos tenés una perspectiva distinta, sos un degenerado, sos un comunista, sos un zurdo, sos un chanta, no sé, digo, ¿no? Sí, todos los adjetivos que usan para denostar o menospreciar la posición del otro. Fundamentalmente para evitar el debate. Evitando el debate serio, justamente. Y eso creo que es una debilidad del gobierno. De hecho, hay rasgos que uno podría decir, y bueno, lindan lo autoritario de este gobierno. Lindan lo autoritario. Entonces, me parece que la batalla cultural es el núcleo que tiene este gobierno para discutir lo político, lo social, pero también lo económico. Esta batalla cultural nos ubica casi como furgón de cola del actual presidente de los Estados Unidos. O sea, lo que él dice, al otro día lo hacemos nosotros. Digo nosotros como país, como la Argentina. Lo hace quien corresponde, que es quien está a cargo del Poder Ejecutivo. En realidad, ¿cómo ves eso? ¿Nos beneficia en algo? ¿Nos perjudica? Tenemos ya, por lo pronto, un antecedente de que no nos beneficia en lo más mínimo porque las mismas restricciones y retenciones que se van a poner a todas las importaciones de Estados Unidos también van a afectar a la Argentina. Quedó claro que ahí no hay excepción. Lo dijo con nombre y apellido el presidente de los Estados Unidos. Digo,
¿De qué nos sirve entonces? Irnos de organismos internacionales, ir a aplaudir cada vez que hay un discurso rimbombante, ir a recibir premios, el que sea, y de la fuerza que venga, del cielo, de la tierra, o de donde sea, o de la luz, ¿no? ¿De qué nos sirve todo eso? Mirá, yo creo que al país le sirve bastante poco. Yo creo que eso le sirve más a Milei en su afán de convertirse en un líder global, en una referencia para todo el mundo. Creo que en Trump ve un espejo, de alguna manera, con las diferencias en términos del enfoque económico, digamos, ¿no? Milei no es proteccionista del mercado interno, Trump sí. Trump está avanzando en un nivel de proteccionismo muy fuerte sobre la economía norteamericana. Bueno, antes de empezar esta charla al aire, directamente hablábamos, y la política exterior de los Estados Unidos, independientemente del partido que gobierne, del presidente que gobierne, siempre es la misma, siempre tienen una clara tendencia a proteger su producción y su industria. Eso no cambia nunca. Y el interés de Estados Unidos es el interés de Estados Unidos y está siempre por delante de cualquier otro interés, y mucho menos en el de un país como la Argentina. O sea, yo creo que... Claro. Que no está mal, digo, porque sí, si no parece que fuésemos envidiosos, no está mal que cada gobierno trate de proteger a su país. En el medio de eso, bueno, tratar de no perjudicar a los demás tampoco. No, el problema es tener un pensamiento ingenuo y que se crea que Estados Unidos puede posponer su interés para darle lugar al interés de la Argentina. Claro. Esa es la ingenuidad que me parece que tiene el presidente, pensando que, porque es amigo, lo mismo le pasó a Macri, mi amigo Trump, jugaban al golf juntos y pensaba, sí. bueno, Trump hizo bastante por Macri. A ver, pasa en la vida diaria, todos somos amigos hasta que empezás a hablar de temas económicos. Y sí, y yo creo que Milei está muy interesado en esa relación porque entiende que de ahí pueden salir los dólares que necesita para salir del cepo, para dolarizar, para llevar adelante su programa económico, dólares que no tiene, dólares que le cuesta a la economía generar, y estamos en una situación, yo creo, delicada, ¿no? El gobierno se lo nota un poquito más nervioso que en diciembre, por ejemplo. Se lo nota un poquito más nervioso. Está buscando sostener ese equilibrio, ¿no? Fundamentalmente porque entiende que no puede perder la elección. Está en un viraje más electoralista, Claro. ¿no? O sea, nos olvidamos de eso. El 2025, año que estamos cursando, es un año de elecciones, son las de medio término. Acá lo que se juega es la composición de las cámaras. Sí. En realidad, el mantener más o menos el nivel de fuerzas que tienen hasta ahora, aumentar lo que sería lo que están buscando, o que resulte todo lo contrario. Yo creo que está esa lectura, y también está la lectura de si la sociedad, la opinión pública, el electorado, como querramos decirle, apoya el ajuste de Milei o no. Y yo creo que eso puede jugarse en la elección, digamos. El gobierno, el gobierno decía, nosotros tenemos un nivel de apoyo enorme, estamos ajustando, y la gente banca que estemos ajustando, nos sigue apoyando. Yo creo que hoy el gobierno está más nervioso, está más en duda de que ese ajuste siga teniendo el mismo nivel de apoyo. El gobierno necesita, me parece a mí, fortalecerse políticamente en la elección. El gobierno va a hacer una buena elección de todas maneras, ¿no? Va a sumar una cantidad de legisladores importante. El problema es si puede llegar a la mayoría propia o no, porque si no, es un poco la misma historia, necesita acordar con otros sectores. Claro. Pero, seguimos estando en la rueda del no debate. Y seguimos estando un poco en la rueda del intercambio, el toma y daca. Debatimos, pero no tanto. Pero no tanto. Y yo creo que el gobierno, teme que se juegue o que se haga una evaluación del proyecto económico del gobierno. Y creo que eso es lo que al gobierno más le incomoda. ¿Crees que en el electorado bajó un poco el nivel de rechazo hacia lo que hoy es la oposición que hubo en las elecciones pasadas? Mira,
hoy lo que nosotros vemos es que hay como dos núcleos duros bastante consolidados, entre el 40 y el 45%, y después hay un 20% que oscila, y ese 20% es el que construye mayorías. Yo creo que todavía hay una tensión entre el sacrificio y la esperanza. Hay reconocimiento de que la situación es mala, de que no viene mejorando, pero que todavía hay que darle un poco más de tiempo, que hay que hacer ese sacrificio porque el momento llegará. Pero el tiempo no corre a favor del gobierno en ese sentido, ¿no? Si bien hay una elasticidad entre los dos términos, pero bueno, también el gobierno necesita que haya resultados concretos, palpables, materiales, en términos de lo que el gobierno plantea como grandes logros, que es haber bajado la inflación, el superávit fiscal y el déficit cero, ¿no? Ahora, eso lo hizo a través de un ajuste enorme, de una caída de la actividad. Hay una discusión el año pasado, si hubo recesión, no hubo recesión, si hay reactivación, no hay reactivación, pero de hecho la situación no termina de ser, o al menos no hay una interpretación unánime de que la situación económica esté como el gobierno dice, ¿no? El gobierno dice, bueno, el tipo de cambio, sostenemos esto, lo otro, pero artificialmente, dicen otros, ¿no? Artificialmente no es el tipo, el precio del tipo de cambio no es, o el valor del tipo de cambio no es el de la economía, sino ese que el gobierno sostiene artificialmente. No es el que el libre mercado te deja, si hablamos de libertades económicas, no es el que el libre mercado establecería, seguramente sería bastante más alto. Exactamente. El valor en el que estamos ahora. Los sectores de la agroindustria dicen este tipo de cambio está atrasado, el gobierno dice no está atrasado. Bueno, ahí hay una situación muy compleja, donde, bueno, los que el gobierno pensaba que iban a ser sus aliados, hoy le pone condiciones, porque en realidad la economía no termina de fluir, ¿no? Y creo que eso también lo ven los mercados, ¿no? Y lo que el gobierno necesita es que entren inversiones y en ese contexto no entran las inversiones, o las que entraron no hacen una diferencia significativa para mejorar la situación económica. Claro, los famosos brotes verdes que venimos esperando desde 2015. Más o menos, sí. Más o menos, esos que nunca llegaban. Bueno, vos hablabas justamente de estos enfrentamientos que hay velados en parte entre la alianza que se formó para que hoy la Libertad Avanza sea gobierno. ¿Cómo ves ese funcionamiento, esa negociación permanente en la que están, en que no se sabe si van a ir juntos, si no van juntos? ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo con una tensión muy grande, ¿no? Y esa tensión se expresa en el lugar de Mauricio Macri, en la relación con Milei, ¿no? Es decir, una relación en que, por un lado, va hacia el gobierno, porque Macri está de acuerdo con el ajuste. Ahora, también hay algo que lo aleja del gobierno, es que Milei, Karina Milei y Santiago Caputo entienden que la base electoral del PRO hoy está con la Libertad Avanza. Sí. Y eso le da más margen para concederle menos a Macri. ¿Esa base electoral es tan volátil que dejaría de prestarle atención a Macri para quedarse con la Libertad Avanza? Yo creo que ahí el anti-kirchnerismo y el antiperonismo siguen operando muy fuerte como vector ideológico. Y creo que Macri está en una situación compleja, muy delicada. Macri pensó que podía hacerse fuerte en la debilidad de Milei, y Milei yo creo que ha podido reconstruir parte de esa debilidad en una fortaleza, en términos políticos, digo, ¿no? Sí. Logró tener las leyes que necesitaba, si bien no como él las quería,
Sí, pero bastante parecidas como para que el balance no sea el de fracaso, sino de, bueno, algo conseguimos. Dentro de este escenario, algo conseguimos. Sostuvo los dos DNU, el financiamiento educativo y el de, bueno, el veto al aumento de los jubilados, que políticamente fueron caros para el gobierno. Y creo que eso a Macri le fue dando, bueno, lo fue dibujando un poco en su rol de garante del gobierno, porque el gobierno tiene iniciativa política. Un poco lo que le pasó al radicalismo cuando se sumó al PRO en su momento, que perdió identidad. Y sí, y yo creo que esa pérdida de identidad de Macri y del PRO, porque también es cierto que Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, se pasó a la Libertad Avanza sin ningún tipo de mediación, sin nada. Y eso, bueno, también condiciona a Macri, ¿no? Lo condiciona porque... Sí, porque hay que reconocer que en este último tiempo Patricia Bullrich se había convertido en una figura fuerte, casi una mano derecha de Macri, de Mauricio. Y la presidenta, de hecho, fue su candidata del partido, ¿no? Que la presidenta del partido se pase a otra fuerza sin renunciar. Y complejo. Los jóvenes dirían, es un montón. Es un montón, complejo para Macri sostener también su poder interno. Y bueno, yo creo que vamos a un año, o a un proceso electoral muy dinámico, no se sabe qué va a pasar. El peronismo, la oposición también está en un proceso difícil. No se sabe qué va a pasar con Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, el rol de Sergio Massa. Bueno, vamos a un año complejo. Pablo, complicado. Nos queda analizar justamente eso que marcabas, el rol de la oposición, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Así que cuando quieras, agenda abierta, venís y analizamos el rol de la oposición. Antes de las elecciones, en lo posible. Sí, por supuesto. Así que un placer, muchísimas gracias. No, y por con favor. todo gusto volveré. Gracias por habernos acompañado esta tarde. En un minuto volvemos y cerramos el programa de hoy. Bueno, hoy hablamos de política, tema que nos apasiona tratar aquí en Contragolpe, pero no solo a nosotros, esto viene desde hace siglos y siglos atrás. Para cerrar el programa de hoy elegí una frase de Eurípides, esto es allá por más de 400 años antes de Cristo, que en ese momento dijo, el rey debe tener presente 3 cosas, que gobierna seres humanos, que debe gobernarlos según la ley, y que no gobernará para siempre. Así que bueno, como digo siempre, al que le quepa el sayo que se lo ponga. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Contragolpe. Nos vemos aquí en Metro.